Bienvenidos a un nuevo relato, donde la realidad es más perturbadora que la ficción. La historia real que inspiró la película de terror Elenco. El caso de Doris es una de las historias más perturbadoras y enigmáticas en el ámbito de lo paranormal, llevando a expertos no solo a cuestionar la veracidad de los acontecimientos, sino también a debatir sobre el tipo de fenómeno que atormentó a una familia en la década de 1970. Doris era una mujer que vivía en Culver City, California, con sus 4 hijos, 3 niños y una niña, todos de diferentes parejas sentimentales. Desde joven vivió una vida complicada debido a su rebeldía y mal comportamiento. A los 15 años dejó la casa de sus padres, pero lejos de mejorar su situación, se involucró con personas que abusaron de ella, y asimismo, ella abusó de sustancias y relaciones que solo terminaban dejándola en la calle. A lo largo de los años, logró dejar todo eso atrás, ni alcohol, ni sustancias, dedicándose a trabajar para sus hijos. En 1974, su vida dio un giro aterrador cuando comenzó a experimentar fenómenos inexplicables en su hogar. Todo empezó con luces extrañas, ruidos inusuales y objetos que se movían sin razón aparente. Pero lo más inquietante fueron los ataques físicos que Doris afirmaba sufrir, presuntamente a manos de entidades invisibles. Desesperada y asustada, Doris buscó ayuda en varios lugares, pero pocos la tomaron en serio. Aquí, este es uno. Y en la espalda, ¿logra verlo? Ajá. Aquí. Listo. Las mordidas, los golpes, son reales. Son reales. Ahora lo que voy a hacer es darle unos tranquilizantes. Reducirán su ansiedad, que puede ser tan grave como el engaño mismo. Finalmente, su caso llegó a los oídos de 2 parapsicólogos, los doctores Perry Taff y Carrie Gaynor, quienes aceptaron investigar los eventos. Al llegar a la casa de Doris, lo primero que percibieron fue un olor putrefacto. La casa estaba bastante descuidada, sucia y la tensión familiar era evidente. Doris se negaba a contestar preguntas básicas, como su edad e historia clínica, que eran fundamentales para empezar la evaluación. Insistía en que la casa estaba embrujada y contaba las experiencias que había vivido allí, desde los destellos, objetos en movimiento, hasta los ataques de carácter sexual que sufrió por parte de una entidad maligna. En esta primera entrevista, la conclusión de los parapsicólogos fue que Doris padecía un severo problema mental, un problema que era psiquiátrico por sus alucinaciones, brotes psicóticos, voces y demás situaciones, que para ellos como doctores, esta persona necesitaba un terapeuta y medicación. Al regresar a su laboratorio, Taff y Gaynor informan a su equipo y archivan el caso. Pero una semana después vuelve a llamar Doris, y en esta ocasión, mucho más asustada, pidiendo ayuda, y contando que desde la llegada de los parapsicólogos a su casa, la actividad paranormal se había intensificado. Ella estaba aterrada, al igual que sus hijos y otras personas que habían sido testigos de cosas extraordinarias e inexplicables. Taff y Gaynor retoman la investigación, entrevistaron a los hijos, vecinos y amigos de la señora Doris. Todos ellos fueron testigos de fenómenos extraños, como orbes de luz que se movían libremente y una atmósfera opresiva que parecía impregnar la vivienda. Doris describió con detalle los ataques, afirmando que era agredida físicamente por 3 entidades, 2 pequeñas que la sujetaban y una más grande que la violaba. Los parapsicólogos instalaron equipos para documentar cualquier actividad paranormal y, aunque no pudieron capturar evidencia clara de los ataques físicos, sí presenciaron otros fenómenos. Fotografiaron anomalías luminosas y captaron ruidos inexplicables, reforzando la sensación de que algo verdaderamente extraño estaba ocurriendo. Sin embargo, cuando revisaron las pruebas, se llevaron la sorpresa de que en las imágenes y grabaciones no había nada. Se agendó una siguiente visita. En esa ocasión cubrieron las ventanas con cartones para asegurarse de que no haya nada fingido, y en plena sesión uno de los cartones salió volando contra Doris, golpeándola, repitiéndose por segunda y tercera vez, cuando la sacaban de la casa. Con cada una de las siguientes sesiones, la actividad paranormal se intensificaba, las luces destellando eran más intensas, los objetos se movían, las marcas de agarre en tobillos y moretones en el cuerpo de Doris eran más visibles. Estoy tan cansada de sentir miedo. Puedes hacer lo que quieras conmigo. Los parapsicólogos utilizaron los mejores equipos posibles y cada foto seguía saliendo en blanco. La única prueba que lograron obtener fue un rayo de luz extraño en una de las fotos.
La vida de Doris y sus hijos se vio profundamente afectada. La situación llevó a una dinámica tensa y a una constante sensación de peligro y miedo. A pesar de los esfuerzos de los investigadores, no consiguieron ayudar a la familia. Los ataques continuaron, haciendo que la familia viviera en un estado de constante terror hasta que finalmente decidieron mudarse, esperando que los fenómenos paranormales no los siguieran. Después de varios traslados, los eventos disminuyeron, pero nunca cesaron por completo. Doris mantuvo que los ataques y las manifestaciones paranormales habían sido reales y que afectaron profundamente su vida y la de sus hijos. Bienvenida a casa. La atención mediática y el interés por el caso trajeron tanto apoyo como escepticismo, y Doris vivió bajo el peso de esta controversia. Con el paso del tiempo su vida se volvió un enigma y no se dispone de mucha información verídica sobre sus últimos años. Se dice que Doris falleció de un paro cardíaco en 1995. La historia de Doris es un caso que sigue generando debate y curiosidad en el mundo de lo paranormal, ya que combina elementos de fenómenos físicos, psíquicos y emocionales en una experiencia única y aterradora. El ente se basa en estos escalofriantes eventos, retratando con fidelidad la angustia y el horror que vivió Doris. La película se centra en la lucha de una mujer contra una fuerza invisible que parece tener un poder absoluto sobre ella, y destaca su batalla para ser creída y recibir ayuda. La actuación de Barbara Hershey captura de manera intensa el sufrimiento y la determinación de la protagonista real, mientras la dirección de Sidney Furie crea una atmósfera de tensión constante. Gracias por quedarte hasta el final. Comenta si has tenido alguna experiencia sobrenatural y qué te pareció este caso. ¿Crees que pudo ser real lo que vivió Doris? Si te ha gustado el video, asegúrate de darle like, suscribirte para más contenido y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el próximo video aquí en Inspírate con Cine y Arte.